Ok, pues bienvenidas maestras. En lo que van ingresando sus compañeras y compañeros, pues ya les voy dando acceso. Pues vamos a ver qué tantas expectativas se van reestructurando con esta parte de la materia de necesidades educativas especiales. La ventaja de esta asignatura es que ya trabajamos un pre con la materia anterior. Entonces no va a ser como que tan tedioso hablar dentro del tema, sino que va a ser como una estructuración metodológica para poder trabajar desde este contexto un poquito más amplio acerca de las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Entonces, lo interesante dentro de esta academia es que vamos a empezar a conocer un poco más acerca de lo que va reestructurando la necesidad educativa, cómo se debe de ampliar, cómo se debe de ir contextualizando y justamente aquí en México cómo se va preestableciendo también un cambio más armónico, un cambio más inclusivo, ¿no? Que creo que es un tema muy importante a retomar que hasta el día de hoy pues nos ha causado como que una parte muy interesante, ¿no? E inclusive retomando todo esto lo que se ha generado en el desarrollo de técnicas, estrategias, en cuestiones metodológicas y procedimientos para la atención de algunos alumnos y alumnas con discapacidad, ¿no? Y algo que es muy importante, inclusive ya en esta nueva formulación, es inclusive retomar el tema de la NEM, ¿no? La nueva escuela mexicana, y cómo pues ha tenido muchos avances cronológicos y cómo tiene que generar como un análisis muy ligado a esta conceptualización, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ir trabajando mucho acerca de esta contextualización, de toda esta práctica inclusiva, ¿no? Y pues prácticamente ir generando también nuestro propio campo de trabajo, ¿no? En cómo podemos ir generando claridad e inclusive cómo podemos ir explotando nuestras dudas para poder sacar a pie todos los argumentos que queremos pues prácticamente aterrizar, ¿no? Entonces, bajo esto vamos a ir dando como que una funcionalidad dentro de la educación especial en México y cómo se ha procesado todo esto acerca de la atención a la diversidad, ¿no? Eh, lo importante también es que vayan retomando y vayan acompañando cada una de estas cuestiones que sí son muy válidas para poder aterrizar nuestras ideas, pero tenemos que ir generando también una apertura un poquito más simbólica, ¿no? De manera general, en la educación especial en México, pues prácticamente ha sido un sistema educativo muy nacional en el cual anclamos como que algo muy adaptativo, ¿ok? Entonces, esto nos va a dar como una terminología muy identificable en el cual nosotras y nosotros vamos a poder pues evolucionar, tener una cuestión también más implementada, va a ser algo también muy específico en las cuestiones de lo que queremos trabajar. Entonces, dentro de esa estructura vamos a ir como que encaminando, ¿sale? Bueno, solo para hacer un pequeño énfasis. Si en algún momento sienten que no me pueden escuchar bien o si se va alguna cuestión de la conexión, me van diciendo porque empezó a llover fuerte ahorita, entonces pues eso a veces altera la conexión a internet. Entonces me pueden dejar ahí un mensajito en el chat grupal para poder ver esto, ¿ok? Esto para marcar una pauta, ¿ok? Entonces, bueno, ya regresando a esto, la educación y esta parte de las necesidades educativas especiales nos van a dar como que un panorama también muy general, ¿no? Tenemos que ir generando hasta el día de hoy una nueva iniciativa que va a poder generar nosotras y a nosotros el cómo podemos incorporar cada una de estas características, ¿no? La formación de maestros, e inclusive ahorita la formación de ustedes como especialistas ante las necesidades educativas especiales, va a permitir pues claramente poder contribuir y apoyar a toda la población de alumnos y alumnas con alguna necesidad educativa especial, ¿no? De esta manera vamos promoviendo su independencia, vamos generando algunas cuestiones también dentro de la potencialidad humana, ¿no? Y cómo eso da como que una exposición y una generalización práctica hacia lo que queremos trabajar, ¿no? Dentro de esta primera apertura, pues también vamos accediendo, vamos complementando cada una de nuestras acciones. Lo que nosotros revisamos en la academia pasada, que era esta construcción del análisis hacia la prevención y la atención
a las necesidades de educación especial, pues van muy a la par con esta materia que son necesidades educativas especiales, ¿ok? La próxima sesión que nosotras y nosotros podamos vernos, vamos aterrizando pautas dentro de las necesidades educativas a nivel primaria, pero en esta primera pauta o en esta primera inducción, bueno, antes de terminar les voy a dar una breve explicación sobre el trabajo final, que es esta parte del programa. Si ustedes bien se dieron cuenta, es casi una índole. Entonces pueden trabajar su mismo plan de acción que generaron en la academia pasada para poder generar un programita, ¿ok? Entonces la diferencia pues es solamente en cómo voy pausando o cómo voy metodológicamente abarcando mi círculo de atención ante la necesidad educativa especial que pues prácticamente yo ya identifiqué, ¿no? Y para ello, esta parte nos va a dar una referencia más explícita y vamos a ir como que teniendo conciencia respecto al término de discapacidad, ¿no? Entonces, de manera contextualizada, de manera funcional, el término discapacidad, que prácticamente ya conocemos todo, o esta parte de lo que va reintegrando mucho una necesidad educativa especial, pues se considera que es una persona que no tiene una integración práctica con la sociedad, que prácticamente tiene algunas frenaciones o algunas dificultades para poder procesar una función de enseñanza y aprendizaje, pero prácticamente nosotros y nosotros tenemos la funcionalidad de poder ir acompañando cada una de estas pautas y en su momento también ir determinando las características principales para poder dar una planificación y una programación y en base a esto también puntualizar todo lo que queremos ir trabajando, ¿no? Entonces, en México, en realidad, esta parte de las escuelas primarias dentro de la dependencia, esta parte de la dependencia de la coordinación en la educación especial, van dando pautas en cuestión a todo lo que queremos ir trabajando, ¿no? Eh, Justamente lo que ustedes están procesando ahorita en la Academia de Necesidades Educativas Especiales como maestría, les va a dar las herramientas necesarias para poder ir apropiándose dentro de estas relaciones interpersonales en el trabajo en función de las necesidades educativas especiales, pero más allá de eso también va a acompañar como un lineamiento muy paulatativo dentro de lo que queremos ir trabajando, ¿no? La escolaridad y esta parte de la rehabilitación van dando una generalización de la validez y esto también es un esfuerzo muy importante que tenemos que llevar pues a cabo, ¿no? Entonces, hablamos mucho también dentro de este contraste del mapa curricular adaptativo o esta parte de reestructurar la educación especial con bases un poquito más institucionales, ¿no? Entonces, frente a todas estas necesidades que en su momento a nosotras y a nosotros pues nos va a tocar atender, debemos ir generando pues esta eficacia, ir coordinándonos y tener una permanencia que a lo largo de todo este procesamiento y todo este aspecto inclusivo se vaya fundamentando y vaya dando razones dentro de la construcción biopsicosocial que podemos ir preestableciendo con el educando, ¿no? Entonces, dentro de esta funcionalidad, dentro de la ponencia, la escolaridad y esta parte dentro de lo que podemos ir coordinando nosotras y nosotros en la educación especial justamente aquí en México, pues prácticamente exige pues una buena capacidad y una buena productividad de nosotras y nosotros como docentes, ¿no? Entonces, todo esto a lo largo dentro del preestablecimiento o la base evolutiva, todo tiene que ir fundamentándose, tiene que ir generando nuevas expectativas y hasta el punto pues nos da como una separación también dentro de lo que podemos ir cumpliendo y aquello que también va abonando y va creando también aspectos de oportunidades, ¿no? Y algo que también se debe de tomar mucho en cuenta en esta parte de las necesidades educativas especiales es cómo nosotros vamos anclando una pedagogía especial, ¿no? En donde tenemos que ir aterrizando esta parte de los objetivos, de la principal fuente de atención que van a ser nuestros niños y niñas, ¿no? En cómo vamos a ir generando apertura y mucho cambio ante todo lo que directamente vamos a ir trabajando, ¿no?
Entonces, se habla mucho de una particularidad y en la nueva escuela mexicana nos dicen que tenemos que inclusive ya ir segregando esta parte de una pedagogía incluyente y una pedagogía funcional ante la diversidad, ¿no? Y es algo bien curioso porque podemos ir retomándolo y podemos ir exteriorizando cada una de estas cuestiones, ¿no? Antes, dentro de la educación tradicional, se manejaba otra metodología, había otro tipo de planeación y cómo también se podía ir trabajando cada una de estas contextualizaciones. Pero dentro de esta contemporaneidad, dentro de las actualizaciones, la modernización, nos obligan a nosotros como profesores pues prácticamente a participar, a incluirnos, inclusive a generar esta parte de las necesidades educativas especiales como una función flexible, como una función didáctica en el cual vamos generando contenido del aprendizaje, ¿no? También como nosotros vamos generando adecuaciones muy prácticas ante estas pues metodologías que vamos a ir retomando para las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, para ir también aterrizando todo esto dentro de la centralización en México, es necesario que también tomemos en cuenta todo lo que también tiene que ir llenando o abonando las capacitaciones de las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, la participación dentro del personal directivo, nuestra construcción como docentes, nuestras construcciones como personas, pues nos dan una actualización, ¿no? Y esta actualización también genera una oportunidad para poder ir generando un cambio, ¿no? Y hay algo que es bien curioso también dentro de todo esto, es que como nosotros reconocemos el sistema educativo, pues debemos de marcar una diferencia, una pauta y cómo podemos aproximarnos a un nuevo cambio. El análisis, que es lo que también bueno, fuimos trabajando en la academia pasada, el análisis justamente nos sirve para poder ir verificando, ¿no? Y cómo poder ir generando experiencias y cómo poder ir generando también algunos instrumentos dentro de una categoría de acompañamiento y a lo largo dentro de esto darnos una propuesta de actualización para poder encaminarnos en esta cuestión de un programa de modernización escolar, ¿no? Esta parte dentro de la modernización educativa. Entonces, relativamente todo esto es lo que nos va a dar como que una pauta también dentro de la comprensión, dentro de la metodología de las necesidades educativas especiales y como, bueno, ahorita estamos aterrizando mucho dentro de lo que está generando esta parte dentro de la adaptación en México, pero también debemos ir construyendo toda esta parte de lo que nosotros tenemos que ir generando como personal, como hasta agentes de cambio y cómo podemos ir generando también pautas significativas para ir acompañando justamente. Era cuando estaba Daniel. Contra lo tomaba, pero sí. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, dentro de esta parte, es como una breve introducción, pero prácticamente es cómo nosotros podemos ir guiando el pensamiento y nuestra acción y cómo podemos ir generando apertura para la atención a la diversidad, ¿no? Entonces, entre estas iniciativas, entre todo esto que tenemos que ir generando, es ir también aterrizando cada una de las necesidades constructivistas que tenemos que ir aportando dentro de la funcionalidad como docentes, dentro del protagonismo que vamos a ir pues prácticamente retomando en la categoría de la educación y cómo cada una de estas índoles van también generando nuevos aspectos para poder ir avanzando cronológicamente con la educación aquí en México. ¿Ok? Entonces, esto es dentro de una contextualización introductoria. Relativamente esto ya se va a ir como que generando también una apertura un poquito más comprensible a lo largo de la academia, pero lo importante es que también vayan comprendiendo y vayan analizando todas estas pautas también que son de mucha importancia para poder ir retomando. Y más allá de eso también es como que ir cuestionando mucho esta parte dentro de la integración, dentro del acompañamiento con lo que se está procesando inclusive hasta el día de hoy aquí en nuestro país, ¿no? Entonces la educación en México, bueno, retomando dentro de un panorama también más general, pues presenta también muchas dificultades. Entonces, hablar dentro del tema de las necesidades educativas especiales
pues sí, en muchas ocasiones se vuelve algo muy conflictivo, ¿no? Se vuelve algo un poquito difícil de retomar, justamente porque a veces hay temas dentro de la exclusión, dentro de cómo se puede acompañar a una sociedad marginada o una población marginada, en donde existe alguna necesidad educativa especial, cómo se ancla también esta parte de la desigualdad, rechazos, en cómo también se van etiquetando y se van clasificando esta parte de los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, se tiene que ir viendo pues, la educación inclusiva en México, en cómo podemos ir percibiendo también este énfasis dentro de lo que podemos ir trabajando, ¿ok? Entonces, para no ampliarnos más en este contexto, pues vamos dando una construcción un poquito más participativa, ¿no? Y para eso, pues sí me gustaría mucho, pues escucharles e ir viendo, pues prácticamente, bueno, aquí lo que comentaba también desde un inicio. Lo práctico aquí es que ya tuvimos como un material aterrizado en el análisis y la prevención hacia las necesidades de educación especial y cada una y cada uno de ustedes pues trabajaron en énfasis alguna necesidad educativa especial en específico, ¿no? Entonces, esta materia, pues creo que va a abonar mucho a poder darle un seguimiento mediante el programa. Entonces, pues sí, me gustaría generar mucho una apertura y que esta clase sea un poquito más inductiva sobre lo que ya tenemos como preestablecido o ya medio trabajado o lo que queremos ir aterrizando dentro de la construcción a la necesidad educativa especial. Entonces, como esto nos va a dar una serie también de ir retomando mucho todo esto, de ir hablando dentro del tema de la integración educativa, dentro de esta parte de lo que vamos a hacer dentro de las estrategias para con la diversidad, pues siento yo que sí va a dar mucha apertura para que nosotras y nosotros empezamos a modelar o a moldear todo esto que en su momento queremos aterrizar como docentes frente al grupo y como precursores también hacia una nueva apertura educativa. ¿Ok? Entonces, para esta sección, me gustaría escuchar algunas cuestiones de análisis funcionales que ustedes hayan pues, prácticamente aterrizado, absorbido en función a las necesidades educativas especiales y en base a eso vamos a ir como que abonando de manera integrativa todo el objeto dentro de la atención, toda esta parte del programa y de lo que se quiere ir como que aterrizando hasta este punto. Entonces, ¿quién dice yo? Pueden levantar la manita o pueden activar su audio, no hay problema. Ahí vamos a aceptar. Okay. ¿Alguien de ustedes quiere participar dentro de esta primera plenaria, que es prácticamente procesar aquello que es dentro de las necesidades educativas especiales? Y como ahora en el sistema, pues vamos a dar un inicio y una integración pues, más práctica. ¿Ok? Ok. Maestro Rey, ¿es correcto? Sí, Reina. Ma- Sí, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, actualmente con lo de la nueva escuela mexicana, pues creo que la inclusión, la palabra inclusión se ha manejado muy favorablemente, ¿verdad? Pero aparte de manejar la palabra, creo que es ya integrarnos, ¿no? Para conocer a través de diferentes diagnósticos de las escuelas eh, eh, las necesidades que existen dentro de ellas, sobre condiciones de los alumnos, de condiciones que podemos de Ok. Bueno, maestra, su audio creo que se corta y se va frenando. Ok, ok. Bueno, en lo que se reconecta la maestra Rey,
Escuchamos a la maestra Perla. Hola, hola, muy buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, maestro. Bueno, la verdad que ahorita que escuchaba su comentario es de darle seguimiento a un trabajo inicial que ya tenemos, ¿verdad? Me surgieron muchas dudas, porque pues prácticamente para elaborar la actividad de la materia pasada, pues sí, busqué un poco de apoyo, ¿verdad? Porque yo en mi caso soy maestra de educación primaria. Este, He atendido casos de alumnos con necesidades educativas especiales, pero pues quise indagar, quise buscar un poquito más, quise buscar apoyo acerca de otro tipo de discapacidad ajena a la que yo he tenido en mi salón de clases. Me asesoré con algunas compañeras y pues me apoyaron y la verdad surgieron muchas dudas y también muchos aprendizajes. Entonces, pues ahora con esta materia que igual vamos dando inicio a un nuevo ciclo escolar, nuevo en todos los sentidos para mí, o sea, no nada más en el modelo educativo que estamos viendo, no nada más en los libros, no nada más en contenidos, el tipo de trabajo que vamos a realizar, sino en mi caso, desde que llegué a esa escuela había tenido a un solo grupo siempre. Ya mis compañeros les había comentado que tenía una alumna con necesidades educativas y que pues la fui llevando desde primer grado hasta que salió de la primaria. Entonces, ahora para mí era como que un nuevo giro por completo, porque pues también estoy estrenando grupo, pero me doy con que en el grupo tengo otro niño con necesidad educativa especial. Entonces Sí. me decía mi directora, es que ya tienes la experiencia con estos casos, ¿no? Pero pues a diferencia, obviamente, como todos los seres humanos, ningún niño es igual, aún teniendo similitudes en la necesidad educativa que tienen, no es lo mismo. Entonces yo me enfrento con un alumno, el cual, en el antecedente clínico que a mí me entregan, dice que el niño tiene retraso en el desarrollo psicomotor y que también tiene retraso en el lenguaje y que se solicita urgentemente la escolarización regular en el niño para estimular el lenguaje y el aprendizaje. Sin embargo, es muy complicado para mí porque el niño, aparte de la necesidad que tiene problemas de conducta. Es un niño, que le escupe a sus compañeros, como dicen los niños, levanta el dedo malo, dice groserías. Entonces, a diferencia de mi alumna anterior, que era una niña que tenía muy buena conducta, muy buen comportamiento, este alumno lo personal se me está complicando un poquito porque igual quiero trabajar la motricidad en él, en actividades que como bien hice con mi alumna anterior, yo estoy investigando de acuerdo a la necesidad que él tiene, porque pues aquí estamos estudiando, ¿verdad? Pero nadie es experto tampoco, todos estamos aprendiendo día a día. Entonces, de acuerdo a su situación, a su análisis clínico, yo estoy buscando actividades aptas para él. Sin embargo, el niño no tiene el apoyo en casa porque aparte su mamá, pues no sabe ni leer ni escribir y todo lo controla con el celular que le da a los niños. Entonces a mí se me complica mucho porque yo quisiera que el niño aprendiera, por ejemplo, las vocales, por lo menos, ¿no? O que empezáramos a hacer pequeños trazos, pero en casa pues no tengo el apoyo. Repito, a diferencia de mi alumna anterior que tuve 100, o sea, 100 de 100 en el apoyo de los papás. Entonces, en esta ocasión ya vi cuál es la primera y la segunda actividad y sin duda voy a modificar la diferencia de la primera actividad de la materia anterior porque quiero enfocarme en ese alumno porque es un reto para mí. Y definitivamente, pues, no es, no sé, no es flojera, ¿no? Pero es prácticamente mi plan de trabajo para con él, pues plasmarlo, porque usted como nuestro maestro también me puede decir, no, sabes que este tipo de actividades no se acomodan aquí, ¿no? O este tipo de cosas puedes mejorarla, o esto modifícalo, no sé, porque la verdad estoy que me ahogo en un vaso de agua. Veía hace un momento un meme que decía del profe Paco, creo que era,
No, no quiero llorar, dice, es solo un momento de crisis, un momento de crisis todo lo tenemos, ¿no? Y me dio risa y lo compartí y puse justamente antier que yo ya quería tirar la toalla en la escuela, ¿no? Pero es algo que nosotros los maestros tenemos, ¿no? Tenemos la capacidad de levantarnos como el ave fénix y decir, aquí estoy, lo voy a enfrentar. Y la verdad que aunque la señora me dice a veces que el niño no va a venir, maestra, porque eso y el otro, y mi lado, ay, perdón, me voy a escuchar muy no sé, que no soy inclusiva, ¿no? Pero mi lado me dice, ay, Dios mío, voy a poder dar la clase tranquila porque no va a estar el que distrae a los niños, pues. Y yo trato de incluirlo, de meterlo a las actividades y todo, nada más que él con sus actitudes hace que los niños lo excluyan. Y yo quisiera que él se integrara con nosotros, que él participara, pero pues igual, o sea, yo siento que no tanto por su discapacidad, sino por su conducta, es esa parte, porque sus hermanos tienen la misma conducta que él, sus hermanitos. Entonces, él es el mayor y sus hermanitos menores también están en la escuela y también las maestras hicieron el mismo comentario de que los niños dicen malas palabras, que los niños eso, que los niños lo otro. Y sí es complicado porque si le llamo la atención, el niño llora. Y no me gusta que llore, porque pues el niño dice que llora porque yo le pego. Entonces no me gusta ni llamarle la atención porque me da miedo a que diga en su casa que yo le pego y no, hombre, voy a ir maniadita a la cárcel, ¿no? Entonces, sí, maestro, y en esa parte sí quiero hacer ese énfasis en que yo voy a hacer otro trabajo prácticamente porque quiero enfocarme en mi realidad, en mi presente, porque es un presente que voy a tener durante todo este ciclo escolar y a pesar de que sí hay momentos de frustración para mí, me siento muy motivada, me siento muy alegre, me siento dispuesta a salir adelante, porque si ya lo logré una vez, yo sé, yo confío en mi capacidad y en Dios de que lo voy a lograr. Claro, maestra, y lo ha aterrizado muy bien esta parte, bueno, el concepto integrativo dentro de la funcionalidad educativa siempre va a ser la aportación de nosotras y nosotros como profesionales frente al grupo, el apoyo que también tenemos en casa y la construcción y aceptación que tenga también el alumno o la alumna, ¿no? Entonces, como vamos a generar esta serie de planteamientos que van a ir promoviendo pues prácticamente la ubicación y la atención selectiva al niño con alguna necesidad educativa especial, pues prácticamente retoma como un trabajo más significativo. Me quedo mucho con todo esto de lo que usted me comenta porque justamente también se preestablece dentro del término del ESI, que es la educación sexual integral, que es también el acompañamiento sexual con las y los niños, algunas pautas que también tenemos que cumplir nosotros como docentes y privatizaciones, ¿no? También asegurarnos de que no pase justamente esto, de si le llamo la atención o trato de enseñarle al rato al niño o la niña diga que se le pegó y eso ya provoca alguna alteración un poquito más extensa, ¿no? Pero justamente esta otra actividad que es prácticamente, recordemos, en la primera hicimos un plan de intervención, ¿no? Intervención de atención. El plan, pues prácticamente es con una breve inducción. Ahora bien, van a hacer el programa. Un programa, pues generalmente es una estructuración metodológica. Aquí la situacionalidad del caso en cuanto al alumno, pues agreguemos que hay una discapacidad motriz, algunas funciones de aprendizaje, problemas conductuales, ¿no? Entonces siento que, como bien menciona usted, cada alumna y cada alumno tiene un contexto diferente, tiene una impresión global diferente y tiene un sistema de acompañamiento también diferente, ¿no? Entonces, las actividades recreativas o implementativas, aquí también ya se va generalizando mucho el contexto y la atención focalizada hacia con el educado, ¿no? Entonces, creo que lo más práctico es que vaya retomando sin mucho apoyo muy sólido, si se pudiera un poquito más profundizar con el apoyo de la mamá y demás, porque va a pasar algo que también me comento mucho en términos educativos, que es el efecto dominó o el condicionamiento
pues clásico, que es esta parte de mi hermano replica el pequeño y luego replica el que sigue, ¿no? Entonces, no hay como que una readaptación y sí, siempre es como que retomar también el contexto en casa, y cómo podemos trabajar también algo con escuela para padres, nivelaciones de grupo, también integración para con los compañeros y demás. Y en un programa podemos ir anclando pues cada una de estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque vamos avanzando por pasos para poder lograr nuestro objetivo, que es prácticamente una buena atención y una buena integración a esa necesidad educativa especial, ¿no? Y como bien menciona, tal vez algunas y algunos de ustedes, en este caso, pues usted cerró con la alumna y fue diferente, ¿no? Entonces, lo que nos abona también esta parte de la academia es que vamos a estar siempre, pues, al alcance de todas las diversidades, de todas estas necesidades educativas especiales, ¿no? No nos preparan para poder revisarles, no nos preparan para poder acompañarles, pero podemos ir tomando algunas acciones también para poder ir integrando cada una de estas pautas, ¿no? Entonces, la intención es cómo podemos ir acompañando, cómo podemos abrir un contexto un poquito más ameno para ir moviendo su aceptación individual y social, eliminar pues prácticamente y frenar estas cuestiones dentro del etiquetado o la exclusión, ¿no? Y cómo podemos ir abonando y construyendo todo esto mediante el ritmo de aprendizaje, que sé que también en este alumno es diferente, que sé que se pueden anclar algunas cuestiones que nosotras y nosotros podamos identificar y justamente son claro como un anzuelo y pues eso va a responder ante las diferencias, ¿no? Y va a dar una pauta también muy selectiva. Ok, y para esta actividad, si se dieron cuenta, pues se extendió una semanita más por el tema del 15 de septiembre. Entonces, pues tenemos casi el mes completo para ir prolongando y revisando lo del programa, e ir trabajando algunos ajustes, algunas adaptaciones dentro de lo que tenemos ya preestablecido. En este caso, usted, maestra Perla, pues creo que va a generar un nuevo programa, entonces va a ir buscando las pautas o integrando algunas cuestiones de trabajo individualizado para con su alumno, ¿no? Y sí, como una formulación ante estas necesidades, como es un panorama un poquito más amplio, donde el retomar la estructura de las necesidades educativas especiales, pues sí sería como que ir determinando los puntos de acción y cómo va a ir programando secuencialmente una atención focalizada para con su alumno y cómo puede ir integrando también esta cuestión dentro del contexto familiar, la regulación también del comportamiento, de que también no sea tan pesadito, pero que también vaya como que creciendo paulatinamente hasta llegar a un punto de comodidad y pum, agarrar como que una rienda para ir bueno, prácticamente generando un buen ritmo y responder a todo esto que pues se vaya presentando, ¿no? Entonces, todo esto lo que se vaya procesando, todo esto que se vaya pues prácticamente generando en el programa, que sea pues un medio muy fundamental para poder ir conduciendo al alumnado, para poder ir generando también nuevas aperturas y se garantiza prácticamente la igualdad y la oportunidad y a todo esto que se va pues, procesando siempre en el sistema educativo. ¿Okay? Pero pues de todos modos, maestra Perla, si en algún momento surgiera alguna otra cuestión, pues igual me puede escribir en lo privado y no pasa nada y ya empezamos como que a encaminar esta parte dentro de lo que se podría trabajar. Esta parte de la integración educativa pues trabaja en modelos como todo esto que generamos en cuestiones del modelo asistencial, en cómo asistimos a las y a los alumnos, en cómo damos una atención acerca también dentro de del privilegio en casa o cómo podemos ir generando algunas cuestiones dentro de nuestro acompañamiento como profesionales, terapéutico, que también trabaja mucho todo aquello que va diagnosticándose, que va también representando. Y algo que también es muy importante es cómo generamos nuestras redes de apoyo para poder canalizar, para poder, justamente lo que ustedes nos mencionaron desde el principio, buscar alternativas o ayuda en otras personas que tal vez tengan un poco más
de experiencia, alguien que nos pueda aterrizar también una buena orientación y con ello ir conduciendo pues prácticamente el camino de las y los alumnos, ¿ok? Entonces, eso es lo relativo, me causa pues mucho interés también ir viendo cómo va a ir tomando esta parte del programa. Yo sé que viene motivada, estamos iniciando un nuevo ciclo escolar y pues vienen cambios significativos, vienen estructuras diferentes, pero sé que todo va a ir como que procesándose de la manera más adecuada y va a ir abonando de una manera constructiva. ¿Ok? Pues bueno, me queda ya menos de un minuto. Vamos a cerrar esta sesión. Por favor, reconéctense a la misma liga para poder cerrar la segunda sesión y vamos generando pautas también dentro del acompañamiento, dentro de esta parte de la contextualización a las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Entonces, nos vemos en breve. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión para ir cerrando nuestra práctica fundamental del día de hoy. Pues justamente lo que estaba yo concretizando hace rato con el caso de la maestra Perla, pues justamente eso es el término en función de necesidades educativas especiales, ¿no? Cómo nos van generando muchos panoramas, tenemos retos que cumplir, tenemos que ir generando pues esta práctica dentro del modelo educativo que tenemos que ir sosteniendo, ¿no? Y cómo debemos de ir generando una apertura acerca prácticamente de la atención a quien nosotros hemos identificado para poder ir procesándolo, ¿no? Y cómo le damos importancia a cada una de estas partes, ¿no? Cómo podemos crear nuevas oportunidades y prácticamente con estos planteamientos vamos como que fundamentando todo este proceso de integración. Creo que es algo bien interesante dentro de la parte funcional o metodológica. Siempre vamos a tener esta parte de poder ir detectando pues prácticamente las necesidades, ¿no? En el caso de la maestra Perla, pues ella ya tiene el antecedente en cuanto al diagnóstico, pero siempre está muy funcional y justamente ahorita que iniciamos ciclo escolar, siempre es de mucha importancia tener el diagnóstico escolar grupal, que es también lo que nos da una categoría también dentro de la comprensión. Esta parte de la observación y la categoría de análisis también que es muy importante para ir viendo las diferentes dificultades que puedan tener los alumnos que tenemos en nuestro grupo, ¿no? Y en su momento pues ya se va generando una apertura acerca de la evaluación que a veces es más profunda dentro de la función de los alumnos detectados, que es justamente lo que la maestra Perla está presenciando ahora, ¿no? Llevamos 2 semanas dentro del primer ciclo escolar, pues ella ya tuvo un replanteamiento integrativo y ahora ya tiene una evaluación más profunda hacia un alumno detectado, en el cual pues va a ir encontrando pues prácticamente un buen método para poder dar un acompañamiento, ¿no? Y lo último que era la funcionalidad es la elaboración de cómo puedo ir adecuando mi mapa curricular, cómo puedo ir adecuando también las cuestiones también dentro de lo que quiero trabajar con mi alumno o alumna, ¿no? Entonces, aquí remarcamos los criterios, los elementos dentro de la función dentro del docente y demás, ¿no? Y pues prácticamente la educación inclusiva se va presenciando dentro de esta primera apertura. Entonces, es algo muy interesante, es algo muy importante que deben de tomar en cuenta. Y más allá de eso, son retos nuevos que tenemos que ir procesando, son retos que tenemos que ir pues prácticamente también moldeando y también reforzando a lo largo de nuestra experiencia. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna funcionalidad? Bueno, en esta parte sí es como que ir redescubriendo, ¿no? Ir como que dando pautas acerca del tema que es necesidades educativas especiales, hablar de términos de inclusión, hablar dentro de todo lo que se tiene que ir generando dentro de un marco conceptual evolutivo, en razones dentro de la psicología, la pedagogía, las inclusiones sociales y esta parte ética que en su momento pues tiene que presentar en nuestro salón de clases, ¿no? Y en cómo podemos ir determinando también algunos puntos de acción que en su momento pues nos va a dar características significativas. ¿Ok?
Entonces, bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna cuestión que se quiera pues, analizar justamente en estos momentos? Algo que tal vez ya va procesando, algo que les va determinando como que curiosidad de esta parte de las necesidades educativas especiales. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? Que acá justamente es como que también la oportunidad de ir procesando y también ir resolviendo algunas cuestiones que en su momento tal vez puedan ir aterrizando. Ok, oh, maestra Rey, hola, hola. Hace rato Sí, sé ya que no. regresé. Bueno, Sí, es mensajito. sí, Ok. Ujú. pues dentro de las normas de control escolar, en el anexo 6, prácticamente nos redirige, ¿no? En cómo trabajar la parte de las evaluaciones psicopedagógicas con alumnos. Yo creo que desde que detectamos a un alumno que tiene problemas o con alguna condición no en específico, que la maestra precisamente de aula regular nos canaliza, en este caso yo soy directora de educación especial, y la maestra de apoyo pues se enfoca, ¿no? En cerciorarse a través de aplicación de pruebas pedagógicas, en el apoyo con la psicóloga, en el apoyo con maestra de comunicación, todo el equipo, ¿no? Reunirnos y trabajar de manera colaborativa, porque de esta manera el maestro del aula pues también puede tener herramientas, si en este caso hay servicio de educación especial en esa escuela regular. Creo que es fundamental eh, que también vayamos conociendo todas las necesidades que presentan los alumnos. Considero que con el apoyo de educación especial se hace aún más completo el trabajo. Sin embargo, no todas las instituciones educativas tienen la fortuna o esto, ¿no? De que puedan contar con un servicio de educación especial. Sin embargo, pueden solicitar eh, alguna USAER que ellos conozcan o solicitarlo directamente en educación especial, el apoyo para la orientación en cómo poder manejar y tratar estos casos, porque sí, a veces cuando no se conoce lo que hay más allá del alumno, ¿no? Sus barreras, qué hay en la familia, qué cosa es lo que está suscitando en la familia, qué es lo que está pasando alrededor del alumno. Entonces, a veces nos vamos, eh, o tal vez el maestro del aula puede irse con un diagnóstico distinto, ¿no? El por qué el niño tiene cierta dificultad de conducta o por qué el niño no se relaciona con los demás compañeros. Creo que a veces se esconden muchísimas cosas cuando no conocemos muy a fondo el caso. Creo que por eso es importante indagar y poder tener el trabajo colaborativo, porque de esta manera, aplicando entrevistas, aplicando pruebas psicológicas a los niños, trabajando con las familias, sobre todo, creo que es la parte importante, porque a veces en ocasiones no tenemos toda la información que se requiere y no podemos lograr tal vez un trabajo 100% completo con el alumno, pero el trabajo colaborativo que se realice, creo que es lo que va a dar el ¿cómo le digo? Va a dar esa pauta, ¿no? Para poder decir, yo maestro de aula, trabajo esto, el equipo de USAER me está apoyando, me está orientando, me está dando sugerencias. Creo que esa es la parte importante, ¿no? Esa armonía de trabajo que se pueda tener con los agentes educativos para poder lograr, pues, lo que realmente queremos, ¿no? El establecer un trabajo específico de los aprendizajes con el alumno. Claro, y justamente todo esto es dentro de la representación integrativa, ¿no? Pues nos dicen que este proceso de desarrollo en función a la inclusión pues no tiene fin y justamente pueden surgir nuevas barreras, ¿no? Barreras que van limitando todo esto y es importante pues tener como que pues las herramientas básicas dentro de nosotros, ¿no? Pero también hay algo que es también muy tedioso, ¿no?
cuando no se cuentan con todas estas funciones como el saber, como un camp, ¿no? Entonces, es donde también ya tenemos que ir aterrizando todo esto. En cómo nosotros podemos ir generando un proceso que va a ir favoreciendo el desarrollo, pues tiene que ver mucho en cómo vamos trabajando con esta tríada educativa, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba hace un momento. En cómo puedo ir explorando, cómo puedo ir vivenciando, ¿no? Y cómo es ir ver más allá dentro de ese fondo. Hay algo que se trabaja mucho en el enfoque centrado en la persona y que se aterriza mucho en el enfoque centrado en el alumno, que es prácticamente no, esto, el modo holístico, el observar todo y cómo todo pues va generando una unificación, ¿no? Tal vez tengo un niño que no tengan tal cual una necesidad educativa especial, pero tal vez el entorno en casa hace que vaya bajando académicamente o que no quiera hablar, etcétera, ¿no? Entonces también ahí es algo bien interesante a poder ir retomando. Dentro de esta está también cómo integrar las funciones dentro del mapa curricular adaptativo que se pueda ir presentando mediante nuestros directivos, cómo podemos ir solicitando las redes de apoyo, ¿no? Y cómo pues todo esto nos da referencia a que sí, los niños pueden tener muchas fortalezas y también debilidades individuales, pero prácticamente tenemos que ir generando un nuevo sistema educativo en el cual pues vamos cronológicamente avanzando, priorizando todo esto, ¿no? Entonces, sí, sé que es algo que se tiene que ir retomando mucho, todo esto se tiene que ir pues prácticamente reforzando, ¿no? Y cuando logramos esto, pues prácticamente actuamos sobre el proceso inicial dentro de una buena inclusión, ¿no? Entonces, el contexto dentro de la educación inclusiva trabaja mucho esto, maestra Rey. Entonces, sí, considero que es algo muy interesante, considero que debemos de ir pues prácticamente sensibilizando todo esto, porque prácticamente nos va a dar una apertura nueva, ¿no? Y justamente al enfrentar esta parte del proceso de inclusión, pues tenemos que ir generando esto, que es la iniciación, ¿no? La iniciación, el cual nos da un proceso en el cual vamos, pues, construyendo con el grupo coordinador todo lo que se tiene que ir explorando con el grupo, ¿no? En cómo también vamos preparando nuestra metodología, en cómo vamos trabajando durante el periodo de reconocimiento del alumnado y después vamos explorando y generando un análisis, ¿no? En cómo todo esto va también ampliando más su contexto, vamos generando nuevas prioridades a desarrollar, elaboramos un plan de desarrollo, después implementamos aspectos que sean pues de la mayor relevancia y en el cual vamos dando prioridades también significativas a todo aquello que yo quiero ir trabajando. Y pues es prácticamente también la evaluación sumativa, todo lo que yo voy revisando dentro de mi proceso de trabajo, qué estoy logrando, cómo estoy generando esta parte de mi apertura y cómo voy logrando mi alumno, mi alumna ir pues prácticamente satisfaciendo esta parte de sus necesidades educativas especiales, pero como también voy marcando un objetivo, como también voy marcando una característica simbólica y para ello, pues, también se tiene que ir desarrollando de manera conjunta las redes de apoyo, ¿no? Entonces, cómo también planificamos tomando en cuenta diferentes opciones, cómo esto también va ayudando a que se vaya incrementando también toda la ayuda mutua que podemos ir seccionando, ¿no? Y pues prácticamente colaborando vamos generando nuevas cuestiones prácticas, nuevas estrategias inclusive de aprendizaje, retomamos dentro de la materia pasada del análisis de la prevención en cómo puedo organizar el aula para poder aclimatizarlo, en cómo puedo optimizar el uso de mi material, en cómo puedo potencializar cada una de las cuestiones de mis alumnos, ¿no? Y cómo la atención a la diversidad o a estas necesidades educativas especiales pues uno, nos va puliendo mucho el colmillo también para que si en algún momento se nos presenta algo, pues ya tenemos como una impresión de cómo se puede ir procesando esa necesidad educativa especial que tengamos a la mano, ¿no? Entonces,
a raíz de todo eso, pues prácticamente generamos conocimientos y experiencias, ¿no? E inclusive algo que es bien importante y también lo retomo mucho en esta Academia de Necesidades Educativas Especiales, que es también cada profesor, cada uno y cada uno de ustedes, pues son diferentes. Entonces van a responder diferente ante los diferentes alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, esto también nos va a dar como una apertura también dentro de lo que podemos compartir, de cómo también podemos ir definiendo lo que queremos ir desarrollando con toda esta parte de la transformación de la educación y mucho va a ser dentro del trabajo colaborativo. Entonces, inclusive aquí en México, pues es esta parte también de cómo podemos reorganizarnos, en cómo podemos ir plasmando pues todas estas partes de las orientaciones generales para poder ir encaminando la educación especial y cómo también damos esta parte de las unidades de servicio como apoyo a las necesidades educativas, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo es algo sumamente importante, tenemos que ir apoyando, tenemos que ir eliminando o quitando estas barreras que puedan obstaculizar la participación, que puedan ir frenando también la potencialidad de nuestros alumnos, ¿no? Y cómo gestionamos y organizamos todo esto es en base a los programas que también podamos ir pues representando, aquellos programas que nosotras y nosotros le podamos dar como que nuestra magia, nuestra excelencia y como maestros tenemos la oportunidad de poder ofrecer esta atención, ¿no? Entonces, es una parte muy regulada, es una parte muy funcional. Sí, también sé que la institución tiene que ir fundamentando cada una de estas partes, tenemos que ir generando toda esta parte dentro de la integración educativa a la educación inclusiva, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos? Pues prácticamente es como yo voy generando pautas filosóficas dentro de mi reorganización interna de mi escuela, de mi alumnado, cómo voy posibilitando que los niños y las niñas pues tengan una buena atención como la de sus demás compañeros, aunado a que tengan alguna necesidad educativa, en cómo voy ofreciendo este apoyo, en cómo voy generando importancia, ¿no? Y la parte educativa de la educación inclusiva es cómo voy generando este proceso que hasta el día de hoy sabemos que no tiene fin. ¿Por qué? Porque se van a presentar muchas veces algunas necesidades educativas especiales, ¿no? E inclusive regreso a lo mismo, ¿no? De esta parte podemos tener inclusive ahora un grupo en donde no hemos detectado una necesidad educativa especial, pero posteriormente por algún DSA, por alguna alteración, alguna cuestión secundaria, pues se pueda presentar pues justamente esto, una necesidad educativa especial y cómo pues nos vamos preparando en esta parte del término dentro del alumnado, dentro de la construcción de todo lo que tiene que ver con las necesidades educativas especiales, pues vamos a dar pues toda esta parte dentro de lo que podamos ir fundamentando como asesores frente a uno, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo que sí, a veces sé que puede llegar a ser un poquito pesado, pero nos toca como que tener esta parte de la prioridad y el privilegio de poder ir generando experiencia, generando aspectos también muy importantes para con las y los demás, y en cómo el maestro deja de ser exclusivamente transmisor de conocimientos, sino transmisor también de vida, ¿no? Entonces, el profesorado pues siempre va a tener pues esta parte, esta capa de superhéroe que en su momento pues va a rendir muchos frutos, ¿ok? Bueno, ¿alguien más que tenga alguna cuestión a retomar en función a las necesidades educativas especiales? Que tenga pues tal vez alguna duda, alguna implementación o algo que también podamos rescatar para dentro de esta construcción de la materia. ¿Quién dice yo? ¿Sí? Bueno, ya no hay nadie. Tienen pena, se cohíben con esta parte, pero pues no pasa nada. ¿Ok? Entonces, pues todo Maestro, esto. si me permite,
Sí, ¿Sí? pues ya, ya No, pues nada tienes. más, pues en base a todo lo que usted ha explicado, ¿no? Es lo que comentaba yo, podemos hacer nuestro plan, nuestro trabajo final que está, que es como la segunda tarea que está usted mencionando. Y pues creo que con todo eso que ha explicado, todo eso nos permite, ya conociendo, ¿no? Todo lo que engloba al alumno, ver esas estrategias, ver esas soluciones que podemos tener en las escuelas, ver cuáles son esas barreras, cómo podemos combatirlas, pero qué tanto puede impactar esas acciones que nosotros como docentes implementamos, ¿no? Y que si no nos funcionan, volver con las acciones y ver esos ajustes razonables que podemos hacer para poder dar una mejoría en ese aprendizaje del alumno. Creo que eso es lo que más fortalece a los equipos de trabajo, porque cuando hay un trabajo colaborativo, hay un trabajo en conjunto, creo que ¿qué nos hace falta? Pues nada, ¿verdad? Porque la comunicación tiene que ser constante, constante. Porque sin la comunicación también no podemos saber qué es lo que la maestra del aula propone y qué es lo que el equipo de educación especial también quisiera implementar. Entonces, el trabajo ya cuando se conjunta, pues ya es más dinámico, es más, las estrategias se trabajan de una mejor manera y creo que las metodologías de trabajo pues se llevan al 100%. Exacto, y pues prácticamente toda esta formulación, el estudio de la diversidad, de la inclusión, ¿no? Nos da, pues esto en lo particular, estrategias y metodologías para poder ir encaminándolas, ¿no? Y pues prácticamente dentro de todo esto que nosotros vamos revisando dentro del término de las necesidades educativas especiales, bueno, no les adelanto, pero pues van a llevar academias dentro de cuestiones a la diversidad educativa, a la educación sexual, en esta parte de la edad temprana también, en algunas cuestiones también que van anclando aperturas en función a la educación, ¿no? Y es bien sorprendente todo esto que tenemos en todo el contexto educativo y todo lo que podemos ir haciendo nosotras y nosotros como docentes, ¿no? Entonces, la educación y la diversidad, pues prácticamente van a estar siempre presentes, ¿no? Pero tenemos que estar listas y listos para poder ir generando respuestas ante todo lo que se presente. En pues prácticamente enfoque podemos ir trabajando algunas cuestiones también que en su momento van a ser de mucha importancia. Necesidades educativas especiales en realidad ha tomado mucha ventaja hasta el día de hoy, ha generado mucha apertura también para mantener cuestiones filosóficas, ha generado también aperturas de mejoras en cuanto a capacitaciones docentes, en cuanto a todo esto que podemos ir representando, ¿no? Retomamos mucho esta parte del lenguaje de señas, que es algo muy importante ir conociéndolo, tal vez no solamente en lo educativo, sino dentro del contexto social, porque es un medio también de comunicación en el cual podemos ir apoyándonos, comprendiendo, analizando. ¿Ok? Y a raíz de todo esto, pues prácticamente es ir aterrizando las ideas principales, e ir viendo cómo podemos ir formulando nuevas opciones, e ir como que también saboreando algunas otras opiniones y también eso como fuente de ayuda pues nos va a generar experiencias, ¿no? Y no es hasta que nos pase la situacionalidad del caso en el cual vamos pues prácticamente comprendiendo todo ese mundo, ¿no? Y generando una empatía bien bonita que a raíz de todo lo que podamos ir desarrollando, pues prácticamente va a ayudar a que la participación del alumnado pues genere muchas respuestas, ¿no? Y va a generar también cuestiones dentro de lo que podamos ir trabajando, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, es algo muy importante y sé que cada una y cada uno de ustedes pues tienen sí una función importante dentro de ese grupo, tienen una característica también que cumple dentro de su grupo, ¿ok? Y al momento de gestionar todo esto, pues sé que van a ir promoviendo la participación, van a ir promoviendo inclusive el vínculo con las y los demás compañeros del trabajo y pues van a ir generando cambios, van a ir generando cambios que
en su momento pues van a ser muy gratificantes, ¿ok? Para la siguiente sesión pues prácticamente queda como con la parte de ir revisando en algunas funciones de modelos educativos dentro de las necesidades educativas especiales que prácticamente nos van a ir ayudando a ir comprendiendo este tema de la educación y la diversidad, cómo también vamos generando pues todo lo que en su momento se nos va a ir generalizando y ampliando. Vamos a ir contrastando también algunas cuestiones dentro de la educación, dentro de esta parte de las características generales de la educación primaria, en cómo todo esto también es muy importante para poder ir retomándolo, para poder ir aperturando también justamente esto que es el platicar, el comentar y el aterrizar nuestras ideas de acompañamiento para con las necesidades educativas especiales y cómo los modelos en cuanto a selectivo, compensatorio, comprensivo inclusivo nos van dando como que una nivelación para poder trabajar pues de manera práctica y con muy buenos argumentos las necesidades educativas especiales, ¿ok? Entonces, aquí también, bueno, antes de que cerremos la sesión del día de hoy, pues es la característica pues más selectiva, ¿no? Si pueden y gustan, pueden retomar la actividad que ya tienen pues prácticamente procesado e integrado. Recordemos que hicimos un análisis de alguna necesidad educativa especial, ¿no? Para poder generar un plan de acción. Ahora bien, con lo que podamos aterrizar mediante estos tipos de modelos y los niveles, pues prácticamente dentro de las características a nivel primaria, pues vamos a ir como que también anclando nuevo contexto a lo que queremos trabajar. Entonces, el programa, pues prácticamente es como la secuencia, el ritmo que yo voy a llevar y todo aquello que me va a servir para poder acompañar la necesidad educativa especial. Si quieren, lo pueden ir adaptando, ir generando nuevos aspectos, ir creando aspectos también que sean un poquito más extensos para que también vayan nivelando su tipo de acompañamiento y en su momento pueden ir pues procesando, ¿ok? Pero igual si quieren realizar un programa nuevo con otro tipo de necesidad educativa especial, porque bueno, aquí también entra ya la intención, que es ir revisando cada una de las necesidades educativas especiales y ir viendo cómo también yo puedo tener un material práctico. Por lo regular yo trabajo así, doy un aspecto teórico y después ya llevo mejor algo a un método práctico. ¿Ok? Entonces, por eso a veces hacemos manuales, hacemos planes, programas, hacemos inclusive algunos talleres de sensibilización, hacemos como una construcción de programas diversificados hacia con el aprendizaje para que se queden con todo esto, pero también que puedan tener un material que puedan ir aterrizando y que en su momento, al momento de experimentarlo, pues vean qué frutos pueden generar con eso o qué readaptaciones o qué podrían ir como que recomendando para poder ir acompañando a las necesidades educativas especiales. Y obviamente todo esto va cambiando en función a las materias que se van presentando. ¿Ok? Entonces, pues con esto voy terminando, voy cerrando parte funcional. Si no hay ninguna duda, pues nos vamos a estar viendo la próxima semana. Bueno, de aquí a 2 semanas, ya les quiero quitar su 15 de septiembre. Nos vemos de aquí a estas 2 próximas semanas. Vamos a ir revisando todo esto, pueden ir retomando todo esto para ir avanzando. Puedan, y prácticamente, pues va a ser algo más complementativo, ¿ok? Entonces no creo que sea muy tedioso para ustedes, entonces, si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, pues ya me van reflejándolo a mi nivel personal y pues ya vamos encaminando cada una de ellas, ¿ok? Pues bueno, si no hay dudas ni comentarios, pues nos podemos retirar, ¿ok? Les deseo un bonito viernes, cuídense mucho y ante cualquier cosa, les quedo a sus atentas indicaciones, ¿ok? Y vamos a dar por esta sesión, ¿ok? Fiestas Gracias, patrias. profe. Hasta luego. Buenas noches. Que tengan muy bonito viernes.